Hola, hola, soy Stephanie Bustamante, soy estudiante en la Universidad Bicentenario de Aragua en la Escuela de Psicología. Bienvenidos a PsicoStep, un canal hecho para hablar sobre temas que abarcan la psicología. Si eres nuevo del canal, te invito a suscribirte para que no te pierdas ningún video acerca de aquellos temas grandes e interesantes que se encuentran en el área de la psicología. Como podrás haber notado en el título del video, hablaremos sobre el proceso de lectoescritura. Pero primero debemos saber que leer es un acto de razonamiento en el que el lector comprende e interpreta el significado de un texto a partir de sus conocimientos. Desde muy pequeños los niños están en contacto con el mundo escrito, lo que hay que aprovechar desde la escuela para facilitar a los niños el aprendizaje y del proceso de la lectoescritura, lo que nos conlleva a preguntarnos ¿qué es? Se le llama lectoescritura a la capacidad y habilidad de leer y escribir adecuadamente. La lectoescritura es un proceso y una estrategia. Como proceso lo utilizamos para acercarnos a la comprensión del texto. La lectura y la escritura son elementos inseparables de un mismo proceso mental. Por ejemplo, cuando leemos vamos descifrando los signos para captar la imagen acústica de esto y simultáneamente lo vamos cifrando en unidades mayores. Palabras, frases, oraciones para obtener un significado. El propósito de la lectoescritura es construir significados. Conociendo su proceso, podemos diseñar y ofrecer actividades dirigidas a desarrollar y refinar destrezas lingüísticas necesarias para una mejor utilización de las artes del lenguaje. La enseñanza de lectoescritura consiste en promover actividades que estimulen el desarrollo de la destreza de codificación, descodificación e interpretación de los contenidos textuales. Lo que nos lleva a preguntarnos, ¿cómo se genera el proceso de lectoescritura? Bien, para Vygotsky, el lenguaje y la escritura son un proceso de desarrollo de las formas superiores del comportamiento. Por medio de estos procesos, el ser humano denomina los medios externos del desarrollo cultural y del pensamiento. El desarrollo de la lectura-escritura explica los siguientes pasos en el proceso de la conciencia cognitiva. Primero, pasar de la no conciencia de la relación entre la escritura y el lenguaje hablado, a asociar lo escrito con el lenguaje oral, y al dominio de los signos escritos referidos directamente a los objetos o identidades. Para segundo, pasar al proceso de las operaciones conscientes como la individualización de los fonemas, la representación de estos fonemas en letras, la síntesis de las letras en palabras, la organización de las palabras, a la automatización de estas operaciones y al dominio del texto escrito y del lenguaje escrito. Con lenguaje escrito nos referimos a la forma compleja de una actividad analítica en el cual la tarea fundamental es la toma de conciencia de la construcción lógica de la idea. Al analizar el desarrollo de lectoescritura se encuentran una serie de aspectos en el proceso de la adquisición. Primeramente, la prehistoria del lenguaje escrito, donde el sujeto desarrolla de una forma natural los procesos con gestos, lo que sería escritura en el aire, el garabato, fijación de gestos en el papel, y el juego simbólico, donde utiliza un objeto para designar a otro. Esto nos conlleva a la utilización de los signos auxiliares en la asimilación del lenguaje escrito, y a su vez los conlleva a los niveles de la conceptualización o niveles de la conciencia de lectoescritura, donde está la conciencia alfabética, la conciencia fonológica, que se refiere a las diferencias fonéticas entre las palabras, la conciencia silábica, que es la relación entre las sílabas y las grafias, la conciencia semática, donde encontramos la diferencia entre los significados, y la conciencia sintáctica, que es el ordenamiento en el discurso oral. Todo esto conlleva al desarrollo del lenguaje oral y de la adecuada pronunciación como determinantes del aprendizaje de lectoescritura. El proceso de aprendizaje de lectoescritura en contextos naturales, como por ejemplo el juego, y en los contextos sociales, como es la actividad de conversación, conlleva a la enseñanza de la lectoescritura de manera funcional e inmersa en la cultura y en la vida cotidiana, que a su vez, por último, nos conlleva a las potencialidades de los niños y las niñas en la construcción de esquemas, estructuras de conocimiento sobre los datos de la realidad. Nos preguntamos, ¿en qué momento se alcanza la madurez en la lectura y escritura del cálculo? Bien, el aprendizaje de la lectoescritura es un proceso largo en el que debemos respetar los ritmos individuales de cada niño y niña, ya que cada persona tiene un desarrollo madurativo propio de los educadores y los especialistas han de tratar de favorecer atendiendo de manera individual a cada uno de los distintos ritmos del desarrollo que tenga cada uno.
Se puede empezar a trabajar el lenguaje escrito desde los 3 años de edad, estimulando a los niños o adultos y ofreciéndoles la posibilidad de acceder al lenguaje escrito de manera tranquila, sin agobiarlos ni clasificarlos, y mucho menos exigirle a todos un conocimiento por igual. Los niños deben tener ciertas nociones y habilidades básicas. También influye lo cultural y la exigencia académica como la de los padres. Aunque cada uno tiene su propio ritmo, se estima que la edad ideal es en torno a los 6 años. La etapa de maduración por lo que los niños y niñas pasan puede estar en un proceso de aprendizaje son primeramente la escritura no diferenciada, donde se caracteriza por una especie de garabato continuo o suelto, zigzag, bucles, entre otros. Todavía no diferencia el dibujo de la escritura, lo que conlleva a la segunda etapa, donde la escritura diferenciada. Esta comienza a diferenciar el dibujo de la escritura. Utiliza una cantidad de letras, números, pero uso de letras sin correspondencia entre lo escrito y lo oral. Tantean diversas posibilidades para encontrar una relación entre el oral y el escrito. Es por ello que varían la grafía, varían la cantidad de grafias, usan el mismo número de grafias y por último modifican el orden de las grafias. Es por ello que nos lleva a la tercera etapa, donde está la escritura silábica, que es la primera relación entre el oral y el escrito y que establece la de la sílaba. Es la primera unidad oral que son los capaces de segmentar y escriben una grafía para cada golpe de voz o sílaba. A su vez nos lleva a la cuarta etapa, donde está la escritura silábico-alfabética, que se dan cuenta de que la sílaba tiene más de una letra. Al confrontar sus ideas con la escritura convencional, descubren que hay más partes en la escritura y va más allá de la sílaba. Es por eso que, por ejemplo, alo para gato, saben que hay 2 letras en to, pero no saben bien cuáles son esas letras. Así ves, vamos a la última etapa donde está la escritura alfabética. A cada sonido les corresponde una letra o una grafía propia. Escriben textos completos en una lenta escritura convencional como la que usamos en el mundo adulto. Puesto que a veces se dificulta el aprendizaje de estos mismos, existen instrumentos de evaluación que pueden ayudar a analizar si el niño necesita apoyo, tales como son el PROGRESS, batería de evaluación de los procesos de escritura. El objetivo de la batería es detectar dificultades mediante la evaluación de los aspectos que construyen el sistema de escritura, desde lo más complejo, como pueden ser la planificación de las ideas, a lo más simple, como puede ser la escritura de las sílabas. La batería está formada por 6 pruebas. Engloba el dominio de las reglas ortográficas, de acentuación y de conversión grafema-fonema, el cual el uso de mayúsculas y de signos de puntuación, el conocimiento de la ortografía arbitraria y la planificación de textos narrativos y expositivos. Además, se proporcionan pautas de orientación para trabajar y recuperar los componentes afectados que hayan sido detectados durante la evaluación. Luego tenemos la EMLE, la escala de Magallanes para la lectura y la escritura. Este test o instrumento es de alta fiabilidad y validez para identificar especialmente el nivel de adquisición de las habilidades necesarias para una lectura y una escritura eficaces. Son destinados este material para todos los alumnos y alumnas de educación primaria y secundaria. Este permite identificar el nivel de adquisición de las habilidades de conversión grafema-fonema, determinar la cantidad lectora en voz alta, valorando la fluidez y la entonación. Identificar los tipos de errores cometidos tanto en la lectura como en la escritura. Identificar los alumnos y alumnas con déficit de habilidades de comprensión lectora. Y por último, valorar las habilidades caligráficas de los alumnos y alumnas. Exceptuando la prueba de conversión lectora, la valoración del resultado se realiza de manera cualitativa, permitiendo identificar claramente a los sujetos con retrasos o avances en el dominio de la lectura y la escritura, y así facilitando enormemente el diseño de planes y programas de intervención educativa para prevenir y corregir estos errores o retrasos en el aprendizaje. El test de análisis de lectura y escritura. Este test trata de analizar la lectura establecida. La aplicación es individual. Está destinado a los alumnos de los 4 primeros cursos de primaria, es decir, de 6 a 10 años. Se construyó para investigar con rapidez y detalle a nivel general y las características esenciales del aprendizaje de la lectura y la escritura. Comprende las dos partes, la lectura y la escritura, cada una de las cuales está integrada por varias pruebas. El test es definido como una prueba destinada a determinar los niveles generales y las características específicas de la lectura y la escritura.
de cualquier niño en un momento dado en el proceso de adquisición de tales conductas. Luego tenemos el PROLEC-R, batería de evaluación de los procesos lectores. Esta batería se ha convertido en la referente más importante para la evaluación de la lectura en español, basada en el modelo cognitivo y se centra en el proceso que interviene en la comprensión de materiales escritos, identificación de letras, reconocimiento de palabras, procesos sintácticos y por último los procesos semánticos. El PROLEC-R sigue la misma filosofía de su predecesora. Trata de averiguar qué componentes del sistema lector están fallando en los niños que no consiguen aprender a leer. Sin embargo, esta nueva versión introduce una nueva serie de mejoras sustanciales. En primer lugar, se consideran los tiempos de ejecución junto con los aciertos para poder determinar la precisión y eficiencia lectora. Por otro lado, se han eliminado las tareas poco discriminativas y se ha modificado la estructura de otras para mejorar sus propiedades psicométricas. Igualmente, se ha ampliado el ámbito de aplicación a los últimos niveles de educación primaria, es decir, a quinto y sexto grado. Por último, se incorpora una evaluación, un nuevo mecanismo relevante, la cual es la comprensión oral. Pero aún así, existen, entre otros factores que afectan, que los niños, su aprendizaje al leer. Que nos preguntamos, ¿cómo afectan los trastornos emocionales y conductuales al proceso de lectoescritura? Bien, es muy común que se encuentren niños y jóvenes que vayan a especialistas por motivos relacionados con el fracaso escolar. Es muy importante ser sensibles ante estas situaciones y, de ser posible, dar orientación oportuna a los padres y niños, es decir, que en caso de que no se pueda atender las demandas que el niño y los padres necesitan, se le tiene que referir con los especialistas adecuados, y para ello es necesario que contemos con las herramientas que nos permitan diferenciar si un niño padece un problema de aprendizaje o si su dificultad viene a causa de otro conflicto de tipo emocional. Los problemas de aprendizaje se caracterizan por una diferencia significativa en los logros del niño en ciertas áreas, en comparación con su inteligencia. En numerosas ocasiones nos podemos encontrar con niños que tienen un bajo rendimiento escolar debido a los factores genéticos o disfuncionales neurológicas que han sido consideradas como causa significativa en las dificultades para aprender. Algunos niños, sin darse cuenta, expresan este enojo y su impotencia frente al fracaso a través de una conducta agresiva. Estos niños son etiquetados que pueden llegar a crecer con un concepto de sí mismo bastante negativo y con una historia infantil plagada de tropiezos y frustraciones. Si bien la relación entre el niño y su entorno familiar o social no provoca los problemas de aprendizaje, un ambiente negativo puede influir e incrementar dicha dificultad. Los conflictos en casa causan que los niños una angustia y un bloqueo emocional que nos puede volver indiferentes a los estudios o cualquier norma social establecida. El niño necesita sentirse en un entorno seguro para aprender. Aquí vemos que son las condiciones emocionales internas aquellas que el niño posee al margen de su entorno, las que dificultan su capacidad para aprender. Los niños con habilidades de lenguaje débiles están, por lo tanto, en un riesgo de tener problemas de lectura y problemas psicosociales. Pueden ser eficientemente identificados al ingreso a la escuela. Adicionalmente, los esfuerzos de intervención deben contemplar enfoques que proporcionen ambientes educativos adaptados y apoyadores, a fin de reducir las posibilidades de factores de estrés para estos niños que pueden resultar en una conducta inadaptada. Sería de especial relevancia llevar a cabo estudios basados en la sala de clases respecto de cómo responder los niños a las exigencias de comunicación y al fracaso. Es de suma importancia contar con las herramientas profesionales para aprender a diferenciar lo que les ocurre a nuestros niños y a nuestros jóvenes. Tener los conocimientos que nos permitan realizar valoraciones precisas, conocer a profundidad las causas y padecimientos, las características que lo definen y cómo se manifiestan. De esta forma que podamos realizar aproximaciones diagnósticas atinadas para intervenir y orientar y a su vez acompañar hacia un camino de soluciones y procesos a la persona y su entorno. Este video y a su vez, una vez conocidos los conceptos principales que se desarrollan en esta área, así como los principales métodos de enseñanza de la lectoescritura, es necesario realizar las actividades adecuadas para lograr una mayor estimulación del estímulo.
La lectura y la escritura nos pueden ayudar a expresarnos, imaginar, pensar, reflexionar, entre muchísimas otras cosas. Esto radica en la importancia de que desde niños aprendamos a valorarlas y aprender a utilizarlas de la manera correcta. Por esto es tan importante la elección y la realización de las actividades de motivación. De esta manera vamos a lograr cambiar la perspectiva de la lectoescritura de los niños, lo cual nos va a ayudar al resto de sus vidas. Bien, si quieres indagar acerca de este tema, aquí en la caja de comentarios te dejo las referencias bibliográficas que consulté para hacer este video. A su vez, te invito a indagar aún más páginas para así profundizar más este tema y ayudar en este proceso. Sin más que agregar, muchísimas gracias por el video y si puedes, compártelo y difúndelo este tema tan importante.